con el auspicio de Hotel Marriott. Presentamos. No hay resultados favorables en todo el país en la medida en que hay sectores que han abandonado la mesa técnica, que han abandonado el diálogo. Estamos pendientes del camino que vamos a seguir en torno a un conflicto que puede convertirse en una espiral de la violencia. Esperemos que lo que prevalezca sea el espíritu de la unión, de la siembra. Le cuento que hoy también vamos a hablar de las potencialidades de la tierra, las potencialidades de la siembra, de la cosecha, de nuestra relación con la tierra. No se pierda este programa. Bienvenidos. Para decidir si sigo poniendo esta sangre en tierra, este corazón que bate su parche, sol y tinieblas, para continuar caminando al sol por estos desiertos, para recalcar que estoy viva en medio de tantos muertos, para decidir, para continuar, para recalcar y considerar. Solo me hace falta que estés aquí con tus ojos claros. Ay, fogata de amor y guía, razón de vivir mi vida. Un saludo cariñoso a las amigas y amigos que nos siguen en La Razón Plus, en este Piedra, Papel y Tinta. Entre a nuestra página digital, cómprese La Razón, cómprese Extra los días en los que salimos con Extra. Un abrazo cariñoso a todas las y los amigos de Detrás de la Verdad Televisión, que estamos en la ciudad de Cochabamba, Santa Cruz, La Paz, en señal abierta, en empresas de cable, y llegamos también gracias a la señal del satélite Tupac Katari. Un abrazo a mi compañero de trabajo, a mi hermano Oscar Capriles. Hoy está de cumpleaños y como es director de orquesta en este circuito de programas, son varios ya los programas. Tenemos La Razón Radio, este Piedra, Papel y Tinta, Marcas, nuestro programa de mascotas que está todavía en el refrigerador, pero ya lo sacaremos prontito, y los que vengan. Gracias, Oscar Capriles, por el trabajo, por el carácter lindo que tienes, por la paciencia en particular conmigo, de una lealtad a prueba de fuego, muy comprometido con estos cambios en esta casa periodística. Así que todos tus compañeros y compañeras, te deseamos todo lo mejor, un abrazo de verdad muy cariñoso. Eso es mi saludo cumpleañero. Vámonos a las caricaturas. No, mentira, antes vamos a ir a las portadas. Vamos a las portadas primero. Primero es lo primero, después las caricaturas. Vamos a compartir nuevamente la portada de La Razón. Ahí está: Arce destaca logros de su gestión, pero evita hablar de censo. Hoy tenemos el informe, de hecho voy a aprovechar para mostrarles un informe extenso. Aquí tengo el informe que ha publicado en La Razón, un informe largo. Ahí está, no sé si tenemos la portada, yo la tengo acá. Es el informe del presidente Arce en detalle para quien quiera analizarlo en profundidad. Gracias por la confianza en esta casa periodística, en esta rotativa para publicarlo. Y por supuesto, la información general, la subapertura. Gracias por volver a la portada. El gobierno denuncia boicot en la mesa técnica por el censo y Comité Cruceño se radicaliza. De esto hablaba en la introducción, del peligro de la espiral de la violencia. Tenemos además información sobre las repercusiones de este informe, de la oposición, de distintos sectores del MAS, porque hay una crisis también que se está viviendo dentro del movimiento al socialismo. Todo en La Razón Papel. Caserito y caserito, cómprese, porque si usted se compra hoy La Razón, va a recibir su suplemento La Neurona. Le muestro también La Neurona con crucigramas, con sopas de letras. Está bien lindo, además del horóscopo. Quienes creemos en las predicciones astrológicas, también está el horóscopo. Ahora sí,
vamos a las caricaturas. ¿Qué nos trae al azar? Conozcamos la caricatura de hoy, por favor, con una crítica muy aguda hacia los medios de comunicación. Hablando de crítica a los medios, recomiendo hoy la columna de mi colega Rubén Atahuichi, que además de ser jefe de redacción de La Razón Digital, es también columnista. Hoy escribe una columna a propósito de los medios. Volvamos a la caricatura de al azar. Ahí está. Al lado de esta caricatura, yo recomiendo también la columna de Rubén Atahuichi. Recomiendo también disfrutar de esta otra imagen, es de Víctor Hugo Romero desde Cochabamba, que nos envía también su trabajo. Ahí está, Movimiento al Socialismo. Ojo, ojo, porque ahí hay un masista con un serrucho en la mano. Pueden ser más masistas que estén a punto de quebrar su instrumento político. Ojo, ojo, ojo. Eso está diciendo Víctor Hugo Romero. Vamos a una sección que a mí me encanta, siempre encuentro tiempo para presentarla. Es la imagen fotográfica con un texto de nuestro colaborador Claudio Rosell. La imagen es de mi colega Rodwick Cazón y este es el texto de Claudio Rosell. Vaya uno a saber qué mensaje tan importante acaba de llegar. Si tiene instrucciones para la acción social, si es un ruego de apoyo y solidaridad, o simplemente la foto de la nieta haciendo monerías. Lo cierto es que el ubicuo artefacto ha transformado las vidas de todas y todos, y ahora el mundo entero cabe, literalmente, en la palma de la mano. Qué linda imagen, gracias por el texto a Claudio Rosell. No podemos comenzar este programa sin ponerle música. Como hay conflictos en Santa Cruz, hemos dicho, pondremos el corazón en Santa Cruz, gracias a Luz sobre Cuerdas, que nos trae una composición de la gran Gladys Moreno, El Trasnochador, para todos ustedes. Yo soy el trasnochador, tunante en la oscuridad, y en estas noches de amor voy buscando la luz de tu dulce mirar. Porque el pasado se fue llevándose una canción del corazón en aquellas románticas noches que no olvidaré. La guitarra es un rojo clavel perfumando el secreto jardín de las horas vividas que ayer, cuando estabas tan cerca de mí, solo queda el aroma de un grato placer y el rubor de la luna de abril. Por eso sigo mi bien, tunante y trasnochador, huyéndole a mi dolor, perdido el placer, perdido el amor. Por eso sigo mi bien, tunante y trasnochador, huyéndole a mi dolor, perdido el placer. Qué lindo que cantó, qué lindo que creó Gladys Moreno y nos vuelve a enamorar de este hermoso departamento Santa Cruz. Omar Yugra, diputado aquí presente, ¿qué es lo que más le gusta de Santa Cruz? Bienvenido. ¿Cómo estás, Claudia? Un gusto saludarte y a través tuyo también a toda la población que nos sigue. Y desde luego también sumarme al cumpleaños de Oscar, realmente ¿no? un compañero muy admirable, con esa característica que tú hacías mención a su forma de ser, y yo me sumo a esas felicitaciones. En cuanto a la pregunta, me encanta Santa Cruz por varios aspectos, su gente, el clima, en fin, la naturaleza. ¿A quién no le enamora Santa Cruz? Y la apertura de la gente, por supuesto, la riqueza de un lugar, pero lo más lindo de un lugar es la gente. Y yo cuando pienso en Santa Cruz pienso también en la apertura, algo que a los collas también nos hace falta. Yo soy mitad camba, mitad colla, pero creo que predomina en mí un espíritu más colla. Me encantaría contagiarme de esa apertura, de esa fuerza que tienen las y los cambas, ¿no? Hoy hemos traído esta canción porque ahí es donde se está centrando el conflicto y creo que hay que
llegar con buenas energías ahí donde no nos estamos pudiendo encontrar. Omar Yujra, presidente de la Comisión de Planificación, Política Económica y Finanzas de la Cámara de Diputados. Voy a terminar en el conflicto, no se preocupe, siempre hay tiempo para hablar de los conflictos, pero quiero comenzar con el mensaje del presidente Luis Arce. Ha sido extenso, reitero, lo tenemos publicado en el periódico La Razón, lo estaba revisando hoy en la mañana y bueno, no vamos a poder pasar por cada punto porque es una cantidad enorme de subpartes. Él ha comenzado con un contexto internacional adverso, que ya sabemos cuáles son las principales coordenadas, ha seguido con la estabilidad macroeconómica interna, que tiene una serie de subpuntos también, y las medidas aplicadas, donde él ha hecho una recapitulación, el presidente, para terminar en la industrialización con sustitución de importaciones. Este mensaje, como es habitual, ha recibido las flores de quienes forman parte del oficialismo y las críticas de quienes forman parte de la oposición. Pero yo quiero preguntarle a usted, diputado, ¿dónde enfocaría la atención en una serie de medidas? Faltará, por supuesto, pero usted como economista, ¿dónde cree que tenemos que apretar más, dado que se viene una crisis que va a estar todavía más dura? Lo dicen los economistas, lo dicen los expertos, se viene lo peor de la tormenta. ¿Dónde hay que apretar más veces el botón de nuestra estrategia económica, diputado? Mira, Claudia, tú has hecho un resumen cabal de lo que ha sucedido. Yo le añadiría un punto más que habló el presidente, la lucha contra la pandemia. Cuando se asumió el gobierno, habían dos objetivos y por tanto dos pilares para levantar el pueblo, levantar al país. Lucha contra la pandemia, recordemos que cuando asume Luis Arce, estábamos atravesando una segunda pandemia y él encabeza las gestiones para traer las vacunas en persona y a partir de aquello, se empieza a generar mayor actividad, es decir, dejar de encerrarnos simplemente por lo que nos decían quédate en casa, sino más bien traer vacunas, traer medicamentos, insumos para que la población pueda tener esto a su disposición de manera gratuita. Ese es un primer elemento. A partir de aquello, bajando esa letalidad del 6 al 0,1, ya las actividades se pueden desarrollar de mejor manera, me refiero a las actividades económicas. Los mercados abren, demanda, oferta, en fin, pero también las actividades deportivas, culturales, hasta de entretenimiento, ya se hacen más plausibles y la gente va de a poco viendo esto y por tanto se genera un contexto de certidumbre. Estabilidad y certidumbre, y esto es importante porque a partir de aquello los actores económicos, las familias, tú, yo, las empresas, desde los emprendimientos hasta las empresas grandes, tienen ya ese contexto de estabilidad y por tanto sus actividades lo van llevando de mejor manera. Este es un primer elemento para entender el contexto en el que ha hablado el presidente, con los datos, el crecimiento de una caída abrupta que tuvimos el 2020, ahora con crecimiento, la tasa de desempleo disminuyendo, en fin, varios aspectos, pero sin duda, yendo a tu pregunta, el énfasis de todo esto es el tema productivo. Estamos atravesando una crisis que está golpeando a los diferentes países en todo el mundo, que se conoce como estanflación, estancamiento con inflación. La mayor parte de los países no están generando los mismos niveles de producción de hace años atrás y acompañado a esto hay unas presiones inflacionarias, sobre todo en dos rubros, la parte de combustibles y la parte de alimentos. Cada semana, cada 2 semanas están incrementándose los productos a nivel internacional en esos rubros específicamente, pero eso no sucede acá. Y ese es el contexto de estabilidad que mencionaba hace un momento. Tal vez está cantando victoria muy pronto porque yo me imagino que con estos conflictos, este paro en Santa Cruz, con amenazas en algunas otras regiones con menos fuerza, más debilitadas, pero amenazas que mañana pueden cumplirse, podemos poner en riesgo estos datos, estas coordenadas en la economía. Tenemos el tamaño de la economía que tenemos y me da la sensación de que tirar mucho de
del conflicto, jalar, extender el conflicto, puede repercutir ya en serio en las cifras económicas. Desde luego que ¿Qué sí. tanto riesgo ve, Omar? Desde luego que sí. Simplemente para terminar la idea Sí. anterior, el botón que tenemos que apretar, tú decías, ¿qué botón hay que apretar para la crisis Así es. que se avecina y la crisis en realidad que estamos atravesando? Es el tema productivo. La visión de país es la industrialización con sustitución de importaciones. Por tanto, la mayor parte de los recursos estamos destinando a proyectos productivos. Esos proyectos productivos nos van a generar mayor productividad para los diferentes productos, tanto en la agropecuaria como en la manufactura, y eso nos va a permitir afianzar nuestro mercado interno y, si tú quieres, colocarnos en una mejor posición frente a esos shocks externos que están sucediendo y van a suceder más adelante. En cuanto a lo que tú decías... Antes de eso, Sí. diputado, quiero subrayar la urgencia como planeta, pero como región y en particular como país, de asegurar la producción de nuestros alimentos, porque lo desprendo de una entrevista con un alto representante del Banco Mundial, el énfasis en la producción, en la protección de nuestros alimentos, no solamente como país, sino como región. Es un dato de esa entrevista que me ha quedado y que espero que lo tengan claro en el gobierno y en sus debates también en la Asamblea. Sin lugar a dudas, querida Claudia, y precisamente el día de ayer el presidente hablaba de dos aspectos fundamentales en cuanto al tema productivo, y por eso es que quería hacer mención de estos datos. Ayer había señalado de que las exportaciones están volviendo a crecer y están rompiendo récords. Nos vamos a quedar ahí, por favor, vamos a acercarnos con la cámara. Este es un elemento importante. Sí, ahí Las está. exportaciones ya han superado los 10.600 millones de dólares, un 32% más que el año pasado. Esto es algo fundamental. ¿Qué rubros son? Y Ahí tenemos y el ac- cuadrito congelado ya. Y acá voy con los rubros. Esto es lo Perfecto. importante y está relacionado a lo que tú mencionabas. En este momento, el 50% Ahí está de nuestras congelado. exportaciones corresponden a la parte de la industria manufacturera. Ejemplo, diputado. El tema del procesamiento de productos, ya sea de la parte agroindustrial, por ejemplo, el tema de productos cárnicos, el tema de telas, cueros, textiles, en fin, diferentes tipos de manufacturas. Pero también la parte agropecuaria es algo fundamental. Si sumamos ambos rubros, estamos hablando de que la mayor parte de las exportaciones en este momento se están concentrando en la parte productiva. Y dentro de esto, lo que tú señalas, la visión y la política que estamos manejando es la soberanía la soberanía alimentaria, pero también el de producir nuestros alimentos, el de que podamos distribuirlos, pero también a un precio justo. Esto es algo importante. Por eso hace un momento hablaba de incrementar la productividad, y uno de los elementos que hace nuestro presidente es precisamente aquello, la seguridad con soberanía alimentaria, para que no tengamos esas dificultades que tú mencionabas hace un momento. En cuanto al tema de si nos estamos adelantando, Santa Cruz, sin lugar a dudas, en este momento representa 1/3 de la producción del Producto Interno Bruto a nivel nacional. En estos días de paro ya hay un daño económico de más de 500 millones de dólares. Fíjate que con todo el país durante este tiempo estamos jalando la economía, estamos jalando el país para que se reactive, para que se reconstruya la economía. Pero estos elementos políticos, y lo digo así, políticos, porque no hay una esencia en realidad de fondo que tenga un sustento técnico, y eso justamente hablaba la comisión técnica, pero al fondo, más allá de aquello, el daño económico que se está haciendo en una primera instancia a las personas de a pie, los transportistas, los comerciantes, en fin, pero también posteriormente a las propias empresas. Entonces, este es un elemento fundamental para poder entender y reflexionar respecto a cómo se tienen que hacer el camino para dialogar sobre todo y pues encontrar una senda que nos lleve nuevamente al crecimiento, y eso es lo que estamos esperando también todos los bolivianos. Teníamos esperanzas ayer de lograr un acuerdo nacional en torno a este conflicto que es el censo, que sabemos que debería ser una discusión técnica y en verdad es sobre todo un conflicto
político que está poniendo en tensión no solamente a Santa Cruz, sino a otras regiones. Quiero compartir con usted, diputado Yugra, un cuadro de qué pasó con la reunión, un cuadro de quiénes se fueron y quiénes se quedaron de la reunión. A ver, vamos a plantear este cuadrito, por favor, para ser más específicos. ¿Por qué? ¿Por qué quiero ir a este cuadro? Porque nos ha llamado la atención algunos titulares que pueden crearnos una situación que no existe en verdad, de que abandonaron tantas regiones, lo dicen algunos medios colegas, de regiones que abandonaron la mesa y por lo tanto se estaría quebrando en verdad este intento de acuerdo. En verdad, más que de regiones, tenemos que hablar de representantes. Por eso les comparto este cuadro. Miren ustedes, en ciudades capitales y el Alto había 10 invitados, 10 asistentes, se fueron, abandonaron 3 y se quedaron 7. ¿Qué pasa con Gobernaciones Gran Chaco? Invitados 10, asisten 8, abandonó 1 y se quedaron 7. Siguiente, AMDES más FAM y AMB, 11 invitados, 9 asistentes, no abandonó nadie, así que se quedan 9. Representantes de universidades, se invitó a 11 representantes, asistieron 8, abandonó una persona o una representación y quedaron 7. Y lo propio en la última categoría, teníamos 6 invitados, fueron 6, abandono 0 y 6. ¿Quiénes se fueron? En última instancia creo que es el dato importante. Alcaldía de La Paz, Alcaldía de Santa Cruz, Alcaldía de Tarija, Gobernación de Santa Cruz y Universidad de Santa Cruz. Son las representaciones que abandonaron esta mesa. No queremos quitarles importancia, no queremos quitarles el peso, pero tampoco queremos construir esa imagen de que regiones abandonaron y casi nos vamos a ir todos al río en este fracaso en el diálogo. Sin embargo, todavía no se ha llegado a un punto de acuerdo. Al contrario, hay amenazas. De hecho, creo que el gobierno está perdiendo esa calma, lo voy a llamar de alguna manera, que le ha caracterizado este último tiempo, y hoy lo hemos titulado así en La Razón, habla ya de un boicot. ¿Cómo está viendo, diputado, usted la pregunta más que al presidente de la Comisión de Planificación Política, Económica y Finanzas, le estoy haciendo al actor político? ¿Cómo está viendo las posibilidades de un reencuentro en este marco? ¿O es que entramos ya en una espiral del bloqueo, del desencuentro y de la violencia? De hecho, quiero hacer referencia a una segunda persona que ha perdido la vida en el marco de esto. Lo ha señalado hoy en la mañana en La Razón Radio el viceministro de Seguridad Ciudadana, una persona que estaba en moto y por pasar una calle bloqueada tenía un alambre que iba entre árbol y árbol y ha perdido la vida porque se ha degollado de alguna manera. Es terrible lo que ha sucedido. La persona que iba atrás está herida. Va la segunda persona, además de este otro funcionario en Puerto Quijarro, que ha sido agredido. No es agredido la palabra, porque ha muerto, que ha sido atacado a palos. Ya contamos 2 personas que han perdido la vida. Me parece preocupante. Le hago la pregunta política. Omar. Realmente para cualquier boliviano o boliviana duele que alguno de nuestros compatriotas mueran. Peor en este tipo de circunstancias, que son netamente políticas. ¿Y por qué digo esto, Claudia? Hace meses atrás yo había señalado en varios medios de comunicación, cuando habíamos llamado a la ministra de Planificación con una petición de informe oral a la Asamblea, posteriormente al actual ministro con una interpelación respecto al tema del censo. Si se estaba avanzando, no se estaba avanzando, habíamos tocado el tema del financiamiento, en fin, varios aspectos. Lo que habíamos visto por parte de la oposición es de que 3 momentos en realidad, una contradicción. En un primer momento dijeron sí, en un segundo momento no, y finalmente dijeron sí, que se haga nomás, ¿no? Esa es una contradicción de 3 momentos que tiene la oposición. Segundo,
En varios entrevistas, debates que hemos tenido, tanto dentro como fuera de la Asamblea, dijimos de que el censo es netamente técnico y que no debería haber elementos políticos que ya estaban entorpeciendo el trabajo que estaba realizando el Instituto Nacional de Estadísticas. Y que finalmente, cuando se ve el tema del cronograma, etcétera, lo que estaban avanzando, uno de los elementos que habíamos notado es la actualización cartográfica estadística. Este insumo es fundamental para la realización del censo. Y dijimos, ¿quién es el responsable de esto? ¿Es el Instituto Nacional de Estadísticas o son otras entidades? En realidad, el INE toma estos datos de los municipios. Los municipios tienen que actualizar esta información, que no es lo mismo catastro que cartografía, que hasta ahora veo preocupado porque un alcalde de acá de La Paz precisamente confunde catastro con cartografía, no es lo mismo. Pero, yendo al otro tema, el censo es netamente técnico y así se debía haber llevado. La cartografía tenían que actualizar los municipios y cuando se lleva adelante el 12 de julio la reunión con los diferentes gobernadores de todo el país en el Consejo Nacional de Autonomías, el principal argumento, Claudia, para poder postergar el censo fue de que no se podía adelantar, no se podía tener el trabajo de los diferentes municipios para presentar esta cartografía. De acuerdo a esto es lo que se abrió mesas técnicas donde se iba explicando los avances, pero también diferentes aspectos en cuanto a las actividades. Dicho sea de paso, son más de 700 actividades que lleva el censo en la etapa presencial, censal y poscensal. Y dentro de esto es importante señalar esta acta, este acta que se firma en la mesa técnica con la Universidad Gabriel René Moreno, el 15 de agosto, donde firma el señor Camacho. Este es un elemento que mucha gente no conoce, nuestra población boliviana no conoce. Acá está la firma del señor Camacho. Y en este acta, ¿qué dice, querida Claudia? Voy a leer los puntos 2 y 5. El punto 2 dice: las instituciones presentes coincidieron que el desarrollo del censo es un trabajo netamente técnico. ¿Quiénes estaban? El Ministerio de Planificación, Presidencia, el gobernador de Santa Cruz, el rector de la Universidad Autónoma René Moreno, estaba AMDECRUZ, estaba la Asociación de Municipalidades de Bolivia, AMB, y estaba la Federación de Asociaciones Municipales de Bolivia, FAM, conjuntamente el Instituto Nacional de Estadísticas, además de los alcaldes del departamento de Santa Cruz. Y el punto 5 dice: las entidades presentes constituirán una mesa técnica que incluirá el INE y los organismos internacionales, especializados para evaluar y construir los criterios técnicos emitidos sobre el cronograma presentado. CEPAL y UNFPA de Naciones Unidas. Es parte de esos organismos, no solamente está CEPAL, está UNFPA, está CELADE, son organismos internacionales especializados en el desarrollo de censos. Por ejemplo, UNFPA ha desarrollado censos en más de 130 países. Yo no me voy a ir a meter como político, pese a que soy economista y sé algo de estadística, pero yo no me voy a meter a un tema que es netamente estadístico y que hay gente realmente experta en aquello. Puedo saber de algunos números, pero en materia de censos hay gente especializada. Y esa gente especializada es la que ha conformado esta comisión de organismos internacionales para precautelar de que se tenga la calidad y los estándares internacionales. Y en ese marco se ha trabajado en esta mesa técnica. Y como tú mencionabas en el cuadro anterior, habían 41 representaciones. De esas 41 representaciones, 5 entidades salieron. Y se quedaron 36. 36 continuaron en 3 subcomisiones. Y uno de los elementos precisamente para analizar este tema fue la actualización cartográfica estadística. Y en ese marco sí, han salido algunos resultados que los quiero mencionar rápidamente, diputado. Por un lado, más de 36 instituciones entre municipios, gobernaciones, universidades, pueblos indígenas, originarios campesinos, llegan a estas conclusiones, que
en esta comisión técnica se va a suscribir convenios interinstitucionales con el INE, facilitando el trabajo técnico durante las etapas que implique este proceso, de manera a garantizar esta calidad técnica y esta transparencia también. Por otro lado, esta mesa ha analizado el reclutamiento y capacitación de los agentes censales y se ha concluido que puede reducirse un mes la etapa de reclutamiento. Otra conclusión, en la mesa de boleta y captura de información se ha reducido 20 días hábiles la impresión del cuestionario censal y, extremando esfuerzos en los procesos de contratación de la empresa de digitación y escaneo, se ha propuesto reducir 10 días, una reducción de 10 días. Por otro lado, la mesa que analizó la actualización cartográfica estadística también puede reducir entre 6 y 4 meses al plazo de la actividad. Y como resultado del ejercicio de la propuesta de las 3 subcomisiones, se ha establecido, esta es otra conclusión, que es posible la modificación de la fecha del censo de población y vivienda con un ajuste al cronograma de un mes. Esto hay que ponerlo en mayúscula como uno de los resultados de este trabajo que ha sido intenso y que ha tenido la participación de todas las instancias que hemos mencionado. Por lo tanto, de acuerdo a esto, se podrá hacer un seguimiento también a lo largo del proceso correspondiente a esta finalidad de coadyuvar en el marco de los principios de solidaridad, bien común, reciprocidad, etcétera. Me parece que sobre la base de estas conclusiones que se podría seguir incorporando, por supuesto, las observaciones de estas 5 ausencias. Creo que no es tarde, todavía nunca es tarde para incorporar estos peros. Me quedo con esta esperanza, diputado. ¿Será que todavía se puede hacer un llamado más a estas ausencias? Son 5 representaciones de esta mesa que han abandonado. ¿Será que hay todavía la posibilidad de alguna manera reincorporarlas a este diálogo que no es corto? Mira, Claudia, el presidente ha demostrado de que tiene una vocación de diálogo y de democracia. Una vocación de diálogo porque en diferentes instancias ha convocado al diálogo a diferentes reuniones, a actores políticos, a actores electos de todo el territorio nacional, precisamente para consensuar esto en función a criterios técnicos. Lamentamos de que estas 5 instancias hayan abandonado la comisión técnica. Dicho sea de paso, porque, y en esto ayer un alcalde que estaba dentro de la comisión lo ha corroborado, que por parte de los representantes de Santa Cruz no han presentado un sustento técnico. Han ido simplemente con argumentos políticos. Es decir, en este momento yo podría decir, querida Claudia, que el censo lo realicemos el día de mañana. Salgo a los medios de comunicación y digo, bueno, lo hagamos. Y alguien me decía, no, pero es una decisión política. Perfecto, decisión política, mañana lo hagamos. Pero técnicamente, ¿es factible? Por más que contratemos 1 millón de personas para realizarlo el día de mañana, no lo vamos a poder lograr. Por eso hay que gente especializada. Y tengo acá un cuadrito, querida Claudia, si me permiten las cámaras también. La realización de censos en América Latina, sobre todo en el cono sur, en Sudamérica, tiene un promedio aproximado de 5 años entre la etapa precensal, censal y poscensal. Los censos que hemos llevado... Ya está congelado. Los 2 últimos censos que hemos llevado adelante en el país han tenido promedios entre 4 años y 6 meses y 4 años y 7 meses. Es decir, redondeando casi 5 años, dentro del promedio que están los diferentes países. En los últimos años, por el tema de la pandemia, la mayoría de los países que tenían agendado un censo han tenido que postergarlo 2 años hasta 3 años. En suma, ¿qué estoy diciendo? Los censos, la realización de censos han tardado entre 7 hasta 10 años la realización de un censo, ¿no? Y no estoy diciendo que cada 10 años se tiene que hacer un censo, no está ni en la Constitución, ni en una ley, ni en un decreto supremo. Pero dentro de este aspecto hay ese tipo de elementos que han suscitado los diferentes países. Por eso es importante
que las actividades que se realizan en un censo, en nuestro país, en nuestro caso, más de 700 actividades, tienen que tener un cronograma riguroso. Se les ha pasado las plantillas para que hagan las diferentes simulaciones, las diferentes proyecciones para encontrar la mejor manera de hacer más eficientes los tiempos y se ha llegado a las conclusiones que tú has mencionado. Sin embargo, y esto también vuelvo a remarcar, los representantes de Santa Cruz que han ido de la René Moreno, de la gobernación, en fin, de ese comité interinstitucional, no han presentado argumentos técnicos para decir, bueno, de estas 700 actividades reduzcamos esta X, Y, Z en estos tiempos porque acá podemos adelantar en esto, en esto, en esto. No han hecho ese argumento. Se han plantado simplemente para decir 2023 y punto. En ese ámbito, ¿podríamos llegar a un acuerdo? ¿Podríamos dialogar? Yo creo que tiene que haber algún grado de apertura. Peor en una situación donde los agentes políticos, como el señor Calvo, etcétera, salen a decir, ahora vamos a radicalizar más. ¿Se perjudica el señor Camacho? ¿Se perjudica el señor Calvo? ¿Se perjudica el rector de la universidad? No, porque ellos van a continuar recibiendo sus sueldos. Peor aún, el señor Camacho es un señor que tiene empresas millonarias. Para la gente que está haciendo este tipo de paros, que tiene plata, esto les resulta ser como una especie de vacación, porque salen a la calle, ponen su churrasco y están haciendo fiesta. En cambio, gente que es la mayor parte, gente de a pie, comerciantes, transportistas que viven día a día, ellos sí la están pasando mal. Y por eso es que la gente dice, no, ya no queremos paro, la mayor parte de esa población. Pero hay un grupo que se encamina precisamente a radicalizar estas medidas con un ámbito netamente político, porque está claro que técnicamente no han podido demostrar cómo podríamos adelantar el censo para poder llevar en la calidad y en los estándares internacionales que corresponden. Ojalá se dé el acuerdo político y sobre la base de elementos concretos. Gracias otra vez al diputado Mario Ugra, presidente de la Comisión de Planificación Política, Económica y Finanzas de la Cámara de Diputados, y las gracias dobles por desplazarse hasta esta montaña. Esperemos pronto tenerlo nuevamente. Como siempre, Claudia, el agradecido soy yo por el espacio que me brindan. Es un momento importante para poder expresarnos hacia la población y mostrar datos fehacientes para que sea en última instancia la población quien tome en cuenta o no lo que acabamos de decir. Nuevamente muchas gracias por el espacio y será pues hasta cualquier otro momento. Así es, diputado. Usted quédese con nosotros porque está ya en esta montaña Elvira Espejo, que es cabeza del MUSEF. Enseguida vamos a hablar de lo que yo le mencionaba en la introducción, el cuidado mutuo, la crianza mutua de la agricultura en la Isla del Sol. Se lo va a explicar Elvira después de esta pausa. Para aligerar este duro peso de nuestros días, esta soledad que llevamos todos islas perdidas. Llegó el momento de consumir lo nuestro. Si tienes un emprendimiento, negocio o pequeña empresa, esta es tu oportunidad de crecer y ser más visible junto a nosotros. Bolivia quiere conocerte y este es el mejor momento para hacerlo. Tus productos o servicios pueden ser compartidos en nuestros programas, redes sociales y en la edición impresa de La Razón. ¿Te gustaría saber más? Escríbenos al 720-07-781 o al 682-25-15-4 para mayor información. La Razón, apoyando a todos los bolivianos. Él es Carlos. Tiene un pequeño negocio y quiere ser intermediario del Loro de Oro, pero no sabe por dónde empezar. Primero debe registrarse como socio intermediario en la página web lorodeorolarazón.com. Luego debe acceder a su cuenta personal mediante el ingreso de su correo y clave de seguridad para así poder realizar anuncios. Siguiendo esos pasos, Carlos logró convertir su negocio en el buzón del oro y así ser intermediario. ¿Qué esperas? Tú también puedes hacerlo. Llega junto a La Razón la colección de 21 láminas de las selecciones campeonas del mundo. Para todos los fanáticos que adoran la historia mundialista, recordemos juntos a los campeones del mundo.
Adquiérelos todos los lunes, martes, jueves y viernes junto a la edición impresa. La Razón, rumbo al Mundial de Qatar. Para descartar esta sensación de perderlo todo, para analizar por dónde seguir y elegir el modo. Vamos a escuchar un pedacito de esta composición de Gladys Moreno, El Trasnochador, para todos ustedes. Yo soy el trasnochador, lunante en la oscuridad, y en estas noches de amor voy buscando la luz de tu dulce mirar. Porque el pasado se fue llevándose una canción del corazón en aquellas románticas noches que no olvidaré. La guitarra es un rojo clavel perfumando el secreto jardín de las horas vividas que ayer, cuando estabas tan cerca de mí, solo queda el aroma de un grato placer y el rubor de la luna de abril. Por eso sigo mi bien, tunante y trasnochador, huyéndole a mi dolor, perdido el placer, perdido el amor. Por eso sigo mi bien, tunante y trasnochador. ¿Qué sería de este programa sin la música? ¿Qué sería de la vida sin la música? Elvira me dirá, ¿qué sería de nuestras vidas sin el arte? Artista tejedora de muchos tejidos, Elvira, en la universidad, en los tejidos propios, ahora en el museo. ¿Cuánto estás tejiendo también, Elvira? Te tuteo porque además eres colaboradora del periódico La Razón con varios textos. Bienvenida. ¿Qué sería sin la creación, sin el arte, no? Yo creo que sería, no sé, como un alma vacía. Un alma sin sentido, un alma sin, como decir, complementos que necesita el ser humano. Y bueno, la vida misma, ¿no? En realidad. Sin esperanza, ¿no? A veces sí, la vida es muy porque dura. nos rodea en realidad todas estas horizontalidades de conectividad. Y creo que en ese sentido la música es única porque genera esa sonoridad de la vida que por lo menos te alivia en ciertos momentos te pone cuando una uno vibra requiere, muy linda, ¿no? Cuando sí. A veces uno está renegando o muy triste o muy estresado, te ponen otra vibra, y yo creo que en general las artes logran conectarnos con estos otros mundos. Así es. Quiero preguntarte sobre la política antes de hablar de la exposición. ¿Cómo sientes el país, Elvira? Bueno, tengo una sensibilidad donde me pregunto desde varios puntos de vista, ¿no? Como he estado en diferentes espacios, en diferentes territorios, en diferentes especialidades, en la diversidad, digamos, de los pensamientos, veo que hay una inmadurez, digamos, de la sociedad en términos de autorreflexión, que vale la pena autocuestionarnos, porque muchas veces, como por ejemplo con este tema de la alimentación o con el tema, por ejemplo, de la parte académica científica, que nos faltan muchos laboratorios para poder mejorar, o en términos económicos, ¿no? Locales, regionales, nacionales, y en términos internacionales por la estabilidad que podemos entender. Veo que hay una dificultad con la sociedad, que la sociedad se ha convertido, digamos, como solamente figurar en términos muy fáciles de poder tener, digamos, su estabilidad económica, ¿no? Como y la... los conflictos, Elvira, ¿cómo sientes? Bueno, este eso es tiempo el de conflicto, ¿no? Ese es el conflicto, porque cuando hacemos, por ejemplo, las informalidades de comercio, por ejemplo, genera estos conflictos justamente por no comprender a la cabalidad, digamos, o a la intensidad de lo que tenemos que pensar como país. Y esa estabilidad genera estas grandes dificultades, que yo lo veo, ¿no? Porque se ve en toda la coyuntura que estamos absorbiendo en este momento en términos de conflictos internos, ¿no? Y peor será cuando tenemos que hacer en términos internacionales.
Elvira, se va a inaugurar hoy miércoles en la nochecita a las 7 una muestra temporal. Voy a tratar de pronunciarlo. Ya. Watamarcan Yapu Uywan Ajayupa. Perfecto, lo ¿En serio? pronunciaste. Sí. So, Ujú. crianza mutua de la agricultura en la Isla del Sol. Cuando estamos viviendo tantos conflictos, ¿por qué tú en el MUSEF estás dedicándote a esto? ¿Cuál es el valor que tiene esta exposición? Bueno, yo creo que el valor es súper profundo porque estamos pensando un poco de la decolonialidad de los pensamientos. Muchas veces se conoce este término, como en alguna vez creo que he estado aquí en la entrevista mencionando cuando hemos hecho la exposición mayor, esta terminología que es muy dominante, por ejemplo, la domesticación. Y la domesticación viene del término latín, ¿no? Y de ese latín está acuñado por los intelectuales anglosajones y norteamericanos. Y luego eso se ha importado a nuestro territorio, en este caso Latinoamérica, y desde ahí se escribe con esa tonalidad, ¿no? El hombre domestica los animales y las plantas, y por lo tanto es superior a todo. Como un Esa- dominador, ¿no? Exactamente, un dominador muy, muy, muy fuerte. En ese sentido, es muy preocupante porque desde la academia piramidal se piensa en ese sentido, ¿no? Desde la jerarquización, de la dominación. Y todos repiten. Y así son las universidades, así están en las escuelas, en los colegios. Y para nosotros es súper preocupante porque como tenemos esta posibilidad, por ejemplo, los derechos lingüísticos a nivel internacional, que se han mencionado y poco lo estamos haciendo un trabajo en términos de aporte. En ese sentido, el MUSEF ha podido, digamos, trabajar en este cambio de paradigma que es muy fuerte, por lo tanto es bien importante para América Latina y eso lo entiendo también desde nuestros países vecinos y la economía, que está muy de acuerdo con lo que veamos. ¿Qué es? Estamos viendo esto, ¿no? De, yo diría desde las tecnologías binarias. A piden quiere decir bai tua Rico consiste más no en términos de que sino equilibrio de tu charia de lo que hemos de Pero estás en la esta ocasión. realidad de este texto que también y justamente ese cine que el cura y trabajó crianza mutua dura del sol a través de las ceremonias. Hay 5 celebraciones. Esa yo Exactamente. me la sé porque tengo mi chanchullo. Ah, Tenemos, sí, despacho del granizo, ujú, Chijitaca, ujú, inicio de la siembra, Satacal, ujú, cosecha de los primeros frutos, exacto. Hatacatu, la festividad de Pascua, Llamayuna, Yamayuña. Son las 5 celebraciones que me hacen pensar, Elvira, ayer estaba con Edgar aquí mismo, y me hace pensar en estos siguientes momentos del año que tienen que ver con eso, con un pasaje, me explicaba ayer Edgar Arandia, de un tiempo seco al tiempo húmedo, viene el tiempo de una exploración en la tierra que nos va a dar frutos, viene el tiempo del juego. ¿Tiene sentido esto que te estoy diciendo con estas celebraciones? ¿Se conectan de alguna manera?
Bueno, todo está conectado en realidad porque esa sensibilidad de las ceremonias, como mencionaste, los 5, tiene que ver con el ciclo agrícola, digamos, de esta región, de esta comunidad, pero a través de las ceremonias, ¿no? Y las ceremonias son súper precisas, como por ejemplo esto de Chichitaca. El Chichitaca es muy importante para la protección de los cultivos, que muchas veces sufre, por ejemplo, en cierto momento de crecimiento, cuando las aguas se congelan en las nubes y empieza a caer el granizo. Entonces eso daña las hojas, daña las flores y por lo tanto la producción no va a ser tan buena, ¿no? Va a ser muy afectada. Entonces, ¿qué es lo que hace? Hace una negociación, yo diría, de los campos de fuerza, y en ese sentido me parece muy interesante porque te apunta un poco a la teoría cuántica, porque estamos hablando de estos campos de fuerzas atmosféricas que hay que negociarlas con los seres tutelares, como por ejemplo Chichitaca, que es su ajayo, en este caso su alma, digamos, de estas divinidades. Y al negociar hay que hacer estas ceremonias, ¿no? Que tienen sus procesos, sus procedimientos, cómo una comunidad abordará con la autoridad, con la comunidad, con los niños, para poder incluso pasar esta formación oral de una generación a otra generación que va a presenciarla y va a aprender y reaprender, y además va a generar ese cuidado, digamos, de los cultivos para no tener dificultades. Me parece muy interesante porque nos está planteando desde nuestros propios territorios, yo diría, una cercanía con la parte del desarrollo científico que muchas veces nosotros no lo hemos profundizado por estos términos académicos que no concuerdan con nuestro territorio, y nos hemos quedado congeladas en repetir bajo esa lógica y querer traducirlas. Pero cuando hablamos en nuestras lenguas originarias, como había comentado, desde la crianza mutua nos lleva a otros planos para poder descifrar y poder compartir estos pensamientos desde donde estamos. Es conocer o relacionarnos con nuestro entorno, con el planeta, con la tierra, desde también una dimensión espiritual, ¿no es cierto? Así es. Así es. Abre muchos campos a partir, digamos, de una comunidad. Cómo conversar, por ejemplo, yo diría, ¿no? con el mundo que es la planeta y el cosmos, ¿no? Y estas conversaciones, cómo generan estas energías concentradas, ¿no? Y cómo eso incluso se las negocia a través de esta ceremonia, ¿no? Entonces, es muy interesante, por ejemplo, esta ceremonia del despacho del ajayo, digamos, del Chichitaca. Empiezan a fumar el cigarro, ¿no? Y empiezan pum, 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 ¿no? Y se ve que está conectada con este tema de la sonoridad. Y la sonoridad, y por supuesto que en los estudios académicos, en términos cuánticos, rompe al lanzar este sonoro hacia, digamos, las nubes concentradas que están congeladas a romperse. Y eso está en la parte científica, pero en nuestras lenguas originarias no fue estudiada desde ese punto de vista. Claro. Simplemente es como saberes de la comunidad o conocimientos de la comunidad. Saberes culturales. Exactamente. Y prácticas culturales. Pero también. Estas prácticas culturales que se alían con la parte científica y hoy que podamos demostrar, y además la investigación ya no es solamente que el académico, en este caso, el Irineo Turungo, que ha ido a investigar y nos está diciendo que es así, sino más bien es en coautoría. Se trabajó con las autoridades de la comunidad, con personas interesadas en este tema de fortalecer estos conocimientos, y hemos hecho el estudio co-colaborativo que es en coautoría. Así es que va el académico y va la persona que en realidad comparte estas experiencias, y en ese equilibrio hay un respeto mutuo. Ya no es el extractivismo, Elvira, ¿no? Sino más bien pensar juntos. Creo más en la cultura, creo más en el cotidiano que en la academia. Estábamos viendo unas imágenes, quería que me las compartas también en este momento en comunidad. Ahí están fumando, como me decías. ¿Me puedes describir este momento? Bueno, esta es justamente la ceremonia de Chichitaca, y en esta ceremonia de Chichitaca justamente hace ese protocolo de esparcir las nubes, ¿no? Porque están pidiendo que estas nubes cargadas de aguas congeladas no se acerque al territorio de las siembras de nueva producción, como por ejemplo de la papa, la quinoa, maíz, ¿no? que en la isla produce.
y está pidiendo, por favor, no te acerques, no llegues, más bien vamos a esparcir, y lo hace con este audio pum pum para dispersarlo y que realmente se vayan a otros lados o que no se tenga, digamos, ¿no? Porque necesitamos ¿Me puedo este cuidado, repetir ¿no? ese sonido, por favor? Sí, es como hacer como decir, tomar el cigarro Sí. y al rato de botar el humo así, pum, 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 pum. ¿no? Y eso le ayuda a esparcir todas estas nubes concentradas, ¿no? Es una ceremonia muy hermosa. Esto tiene que ver con nuestras raíces, que está conectada desde la parte arqueológica hasta la actualidad, como el papel que lo pueden ver, ¿no? Entonces ahí, por ejemplo, se va expandiendo un poco la integración de las acciones que son en realidad dinámicos, ¿no? No son estáticos. Claro. Es muy hermosa, ¿no? ¿Dónde Yo estoy muy... esto es ahí a Esto es en orillas la del- isla, es en el cerro de la isla, donde se hace este trabajo de la ceremonia y así, ¿no? Y hay varias ceremonias, las 5 ceremonias tienen que ver con todas las acciones. Por ejemplo, la huilancha o satacaita, o puede ser, por ejemplo, el hatakatu. El hatakatu es una de las ceremonias muy, muy, muy lindas porque tiene que ser con las primeras llegadas de la papa o del producto, digamos, en general, que serán challadas y serán agradecidas y normalmente serán guardadas para poder tener como, por ejemplo, no sé cómo decir, sagradamente, que es el producto que volverá a renacer, ¿no? Entonces es muy, muy linda porque nos ayuda a pensar que todo tiene un equilibrio de agradecimiento, ¿no? No es Así que tú debería eres ser. el superior, ¿no? Así Sino más debería bien ser. agradecer a la tierra, agradecer a los, en este caso a la lluvia, agradecer al agua, agradecer a las semillas de la nueva generación que va a pasar a la otra generación. Agradecer a Elvira que ha venido aquí. Gracias. Elvira, nos tenemos que Sí. ir, pero quiero que hagamos la invitación. ¿Qué va a pasar esta noche a las 7 de la noche? Sé que el ingreso es libre. Haremos la invitación para que nos acompañen. Bueno, queridos hermanos y hermanas, estoy haciendo esta invitación desde este programa junto a Claudia para que puedan venir y pasar por el Museo Nacional de Etnografía y Folclore. Esta noche se inaugura la exposición de la crianza mutua de la alimentación de la Isla del Sol, para que podamos conocer de estas ceremonias y aprender y reaprender y así cuidar nuestra madre tierra, ¿no? Creo que es lo más importante. Ucamau, Gilatanaka, Cuyacanaka, Jutantapjamaya, Museo Nacional de Etnografía y Folclore, Ucatuquero, Yatjatañataki, Kistitanza, Kunjatanza, Hiwasan, Amayusampi, Sarantañataki. Tuku igual masikunas, panakunas, pichus uyarimushawankichis, kay chekan manta, hamunaykichis, tian kay Museo Nacional de Etnografía y Folclore, chay chekaman, ñawpajman rinanchispaj, yuyay ninchiswan. Chaytaniman. Ucamau, querida Cuyaca Claudia, y te esperamos por allá. Ahí estaremos, Camau, Elvira, Espejo. Y a ustedes un abrazo. Espero que asistan a esta invitación muy cerquita de la Plaza Murillo, 7 de la noche. Y nosotros a las 11 mañana. Un abrazo, que tenga linda jornada. Para decidir si sigo poniendo esta sangre en tierra, este corazón que bate su parche, sol y tinieblas, para continuar caminando al sol por estos desiertos, para recalcar que estoy viva en medio de tantos muertos, para decidir, para continuar, para recalcar y considerar. Solo me hace falta que estés aquí con tus ojos claros. Ay, fogata de amor y guía, razón de vivir mi vida. Con el auspicio de Hotel Marriott, presentamos
colección de 21 láminas de las selecciones campeonas del mundo. Para todos los fanáticos que adoran la historia mundialista, recordemos juntos a los campeones del mundo. Adquiérelos todos los lunes, martes, jueves y viernes junto a la edición impresa. La Razón, rumbo al Mundial de Qatar.